Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 17 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo cuarto, versículos 42 a 44. Las personas pobres en Israel no soñaban con grandes cosas, solo con tener pan en abundancia y tal vez comer 3 veces al día igual que los ricos. Se creía que la abundancia de pan era un signo de la bendición de Dios y su escasez un castigo por el pecado. El contexto de la lectura de hoy es el de una terrible hambruna donde en medio de la desesperación para sobrevivir la gente comía raíces, hojas y hierbas, incluso algunas plantas venenosas. Una de las razones por las que había hambrunas, entre otras, era la falta de lluvias que periódicamente afectaba a las tierras del Medio Oriente. Así dice el texto. En aquellos días vino un hombre de Baal Salisá a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la mochila. Eliseo dijo: dáselos a la gente que coman. El criado replicó: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eliseo insistió: dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Entonces el criado se los sirvió, comieron y sobró como había dicho el Señor. Fue entonces en una época de carestía cuando un hombre de Baal Salisá se presenta a Eliseo y le ofrece 20 panes de cebada. La cebada crece en suelos pobres y tiene un valor inferior al trigo. Su ciclo de maduración es más corto que el de los otros cereales, por lo que es la primera en recolectarse. Se cosecha en primavera alrededor de la Pascua. Los ricos, sin embargo, preferían el pan de trigo. Las clases más pobres se contentaban con el pan de cebada, que costaba menos. El personaje es claramente un campesino pobre quien, en un gesto de generosidad, se priva del alimento precioso para entregarlo al profeta. Es decir, no retiene para sí los primeros frutos de su campo, sino que siente la necesidad de compartir con los demás el don recibido de Dios, porque el pan es un regalo de Dios y debe ser compartido con quienes no tienen. Eliseo continúa con la dinámica del don gratuito iniciada por este hombre. No guarda el pan en su bolsa para llevárselo a casa, sino que invita a su criado a distribuirlo a un centenar de personas hambrientas que estaban a su alrededor. La reacción del criado era de esperarse. ¿Qué hago yo si esto no alcanza para tanta gente? El profeta le invita a la confianza, asegurándole que comerán y sobrará. El prodigio es posible y ocurrirá cuando se cree en la promesa del Señor y se sigue la indicación. Aparentemente es una indicación un poco absurda y sin sentido, la que da el profeta: distribuir, poner todo en común cuando se tiene poco. Solo es obedecer como hizo Pedro, que confiando en la palabra de Jesús, cuando lo invita a pescar al mediodía, dice: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. La segunda lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Con este capítulo se da inicio a la parte de las exhortaciones morales, donde en primer lugar se trata el tema de la unidad de la Iglesia. Yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. La primera señal distintiva del discípulo es la humildad
entendida como una opción por ocupar el último lugar, por la disponibilidad para el servicio, por abajarse para poder levantar al pobre. Luego sigue la mansedumbre, la paciencia y el aguante. Pero hay 7 razones por las cuales debe reinar la unidad entre los cristianos. Porque uno es el cuerpo, uno el espíritu, una la esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. La unidad de una comunidad no es fruto de simpatías o el resultado del cruce de intereses egoístas, no. Como todos los cristianos tendremos miles de razones para estar divididos y en desacuerdo. ¿Por qué? Porque entre nosotros existen diferentes razas, idiomas, culturas, condiciones económicas, mentalidad, carácter, etc. La misma religión a veces es un motivo de disensión. Hay tantas profesiones de fe en el mismo Cristo. Hay una pluralidad en la unidad. Así que la diversidad no debe generar envidia y crear un antagonismo, sino que por el contrario constituye una riqueza y está destinada a promover la fraternidad, la ayuda mutua, la cooperación y la complementariedad. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 1 a 15. Es el relato conocido como la multiplicación de los panes y de los pescados. Algunos detalles hay que precisar antes de leer el texto. En primer lugar, el término multiplicación no es correcto porque el texto no habla de multiplicación de panes y de pescados. Hay que entenderlo más bien en la lógica del Primer Testamento, cuando en un tiempo de hambre Elías visita a la viuda de Sarepta. Allí se dice que el profeta le pide a esta señora que comparta la harina y el aceite. Y no se dice que se multiplicó la harina y el aceite, sino que la fuente no se agotó. Así pasa en nuestro relato. Los panes y los pescados no se agotaron porque pasaron por las manos de Jesús y por la lógica del Evangelio. Nosotros tenemos la manía de multiplicar todo lo que es material, el dinero, la salud, los años de vida, las amistades, los éxitos, y cuando nos sentimos incapaces de multiplicarlos, recurrimos a Dios para que lo haga en nuestro lugar. Esta manía es símbolo de que nosotros somos personas caducas, que nos tenemos que morir, y entonces le tenemos miedo a la muerte y al fracaso. En práctica es una señal de falta de fe. Pero el término multiplicación ha gustado porque el prodigio lo tiene que hacer Jesús y no nosotros, que no nos queremos empeñar en muchas cosas. Hay un hambre en el mundo y pensamos que de pronto con solo orar Dios soluciona todo y nosotros podemos quedarnos con las manos cruzadas. Jesús quiere que nosotros hagamos el prodigio de resolver el problema del hambre en el mundo y nos muestra cómo hacerlo. Otro detalle, el relato aparece 6 veces en los evangelios, impactó demasiado. Hay ciertamente diferencias entre unos y otros relatos. En algunos se dice que eran 5 panes, en otro que 7, que 2 pescados, en otro que algunos pescados, que el lugar estaba desierto. San Juan dice que había mucha hierba verde, que comieron 5,000, otros que comieron 4,000, que sobraron 12 canastas, otros que sobraron 7. Y no es que haya habido 6 multiplicaciones de panes, sino que cada evangelista nos comunica un mensaje muy importante para nuestra vida. Y se trata de hacer nosotros también un prodigio. Y Jesús nos enseña cómo. El relato, entonces, no hay que leerlo como una crónica, sino más bien como una parábola. Es imposible que 5,000 personas con sus mujeres y sus niños se reunieran de un momento a otro. ¿Y cuántas horas habría empleado Jesús para distribuir el alimento para tanta gente? Y si ya tenían los canastos listos para recoger lo que sobrara.
y es justamente un niño que a veces son un poquito golosos el que conserva el alimento, el que todavía no ha comido su porción. Los evangelios nos quieren comunicar un mensaje y utilizan imágenes bíblicas que nosotros tendremos ahora que explicar. Se trata de una enseñanza de Jesús sobre la manera como nos tendremos que comportar frente a los bienes de este mundo, de los cuales tenemos necesidad y tenemos hambre. El texto no habla solamente de hambre espiritual, sino material. Durante 5 domingos consecutivos hacemos un alto en el Evangelio de Marcos y nos vamos a dedicar al Evangelio de Juan en el discurso del pan de vida y escucharemos hablar de el alimento, que es también la palabra de Dios, la sabiduría que viene del cielo, pero solo al final se hablará de la Eucaristía. Hoy Jesús comienza por mostrarnos cómo hacer el prodigio para eliminar el hambre en el mundo. En aquel tiempo Jesús se marchó al otro lado del lago de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía un gran gentío porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. El evangelista enmarca el episodio en el tiempo de Pascua. ¿Por qué? Se celebra el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de la libertad. Jesús también quiere que nosotros pasemos de una manera de pensar como esclavos y de actuar como esclavos a la libertad del reino de Dios. Nos muestra cómo se gestionan los bienes de este mundo en la tierra de esclavitud y cómo se gestionan los bienes en el reino de Dios. El texto nos dice que Jesús atraviesa el mar, que va a la otra orilla con toda la gente. El lago de Galilea no es un mar, pero en el contexto del pueblo de Israel inmediatamente se entiende en el mar de los juncos, por donde el pueblo de Israel pasó durante el éxodo para salir de la esclavitud a la libertad. El evangelista también nos va a decir que aquí va a suceder un éxodo. Una multitud sigue a Jesús y se relaciona sin lugar a dudas con el pueblo de Israel que también seguía a Moisés. Notemos que no aparecen las barcas, difícil encontrar embarcaciones para toda esta gente. Atravesar el mar es signo de hostilidad y de adversidad, es vencer estos obstáculos para pasar a una realidad nueva, a un mundo nuevo. El paralelismo entre Jesús y Moisés es evidente. Jesús en nuestro texto 2 veces sube a la montaña y se sienta con sus discípulos, tal como hace Moisés, que frecuentemente subía a la montaña y luego instruía a su pueblo. Durante el éxodo, Moisés proporcionó el maná y como él, también Jesús alimenta a aquellas personas que le siguen. Finalmente, en el versículo 14 de nuestro texto, vemos a la multitud que aclama a Jesús como el profeta que había de venir al mundo, una referencia explícita a la profecía hecha por Dios a Moisés, cuando dice: suscitaré un profeta entre sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. Hay una invitación entonces a leer nuestro texto bajo la perspectiva de la Pascua hebrea. Hay que construir entonces un mundo de seres humanos libres, no de bestias salvajes que pelean por acaparar los bienes que son necesarios para la vida. Hoy en día, el 1% de la población mundial es más rico que el 99% de los habitantes del planeta. La pregunta ¿es este el designio de Dios sobre los bienes del mundo? ¿Por qué existe hambre en el mundo? Fácil entenderlo, porque los bienes se están gestionando con la lógica del mercado y del acaparamiento. No nos damos cuenta de que los bienes de este mundo no son nuestros, no nos pertenecen, son de Dios.
Y pensando así, vivimos en una tierra de esclavitud. El reino de Dios fue anunciado como un banquete. Y Jesús lo compara muchas veces con un banquete. El Señor preparará para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos y de vinos exquisitos, dice Isaías. No solamente un banquete para saciar el hambre, sino también aparece el vino para dar gozo y alegría a la vida. Se trata de construir un paraíso. No solamente esperar el paraíso en el más allá, sino construirlo aquí porque Dios quiere que todos sus hijos vivan felices, nunca en la pobreza ni en la miseria. Dios creó el mundo de tal modo que los bienes alcancen para todos. Y veamos cómo sigue el texto. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno le toque un pedacito. Jesús levanta los ojos para ver las necesidades de la gente. En los evangelios se dice que Jesús levanta los ojos porque se encuentra en la posición del siervo, del esclavo que está atento a atender las órdenes de su amo, que es el pobre. A veces pensamos que la creación no ha sido bien hecha y que por esto deseamos un paraíso en el más allá. No, es desde aquí que construimos el paraíso, y para que se realice realmente, el hambre tendrá que ser totalmente erradicada. Cuando se habla de hambre, no es solamente la carencia de alimento material, aquel que nos llena el estómago, sino la satisfacción de todas las necesidades que tenemos en nuestra vida para que tengamos una vida plenamente humana. No tiene una vida plenamente humana quien sufre una enfermedad, quien le falte el afecto, la justicia, quien no tiene una casa, un trabajo o una familia. ¿Cómo saciar toda esta hambre? Jesús dice a Felipe: ¿dónde podremos comprar el alimento para saciar a la multitud? Jesús comienza con la lógica del mundo, pero él sabía lo que iba a hacer, dice el texto. En la lógica del mundo se piensa que el problema del hambre se resuelve con el dinero. Quien lo tiene compra toda clase de alimento del que tiene necesidad para saciarse. En el mundo de la esclavitud, el pan se obtiene con el comercio, comprar y vender. El intercambio es necesario porque si cada uno retiene lo que le pertenece, pues se muere. Nosotros tenemos necesidad de dones diversos y de carismas que hay en las distintas personas, y vivimos socialmente, nos ayudamos comunitariamente unos con otros, no podemos subsistir solos. Pero el problema es si la ley del mercado resuelve el hambre. En un mundo viejo, antiguo, cuando hay hambre, el que posee bienes se percata de la necesidad que hay, verifica lo que tiene, y entre más el otro tenga necesidad, más aumenta el precio. Para la muestra, lo que está pasando en el mundo en estos momentos difíciles por los que estamos atravesando. Jesús dice: esta lógica del mercado no soluciona el problema del hambre. Es que el instinto nos lleva a acumular bienes. A veces se comparte con los familiares, pero también muchas veces por culpa de los bienes se crean problemas al interno de la misma familia. La primera carta a Timoteo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos sufrimientos. Jesús quiere que Felipe cambie de lógica.
Pasar de la lógica del mercado a la lógica del Evangelio, según la cual todo pertenece a Dios y por tanto todo tendrá que ser compartido. En la mentalidad del mundo, todo tiene que ser pagado y esta lógica genera la guerra, genera la violencia, el sufrimiento y el llanto. Hay una curiosa coincidencia. La raíz hebrea lehem, de la que traduce pan, está compuesta por las mismas consonantes del verbo laham, que significa combatir, como para indicar que la lucha por la comida es la causa que desencadena las guerras. Incluso los desacuerdos entre Israel y el Señor nacieron por la escasez del pan. Éxodo dice que en Egipto nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan en abundancia. En cambio, en el desierto están pasando necesidades. Solo cuando se comparte el pan deja de ser una fuente de discordia y de competencia y se convierte en un signo de amor y de fraternidad. El banquete es por su naturaleza expresión de paz y de reconciliación. Por eso Dios lo eligió como imagen de su reino. Él preparará un banquete en el que los pobres comerán hasta saciarse, dice el Salmo 22. Felipe reacciona con la lógica del mundo. 200 denarios de pan no bastarían para que a cada uno le tocase un pedazo. La solución es la misma que proponemos hoy, el asistencialismo. Dar una limosna, algo insignificante a quienes tienen hambre. Es interesante cómo Felipe calcula el precio de lo que se iría para dar apenas una merienda a la gente. En la Mishnah se dice que para saciar el hambre de un pobre se necesitaba 1/12 de un denario, y un denario era el salario de un jornalero por día. Con 200 denarios se preparaban entonces 4.800 medias porciones y por tanto dar algo a la gente. Pero el problema permanece, porque ¿dónde encontrar todo ese dinero y tanta comida para alimentar a la gente? La segunda propuesta no está en el Evangelio de hoy, sino que la trae el Evangelio de Lucas. Los 12 le proponen a Jesús: despida la multitud para que cada uno vaya a los campos y a las ciudades de alrededor y encuentren alimento y alojamiento. En otras palabras, que cada uno se las arregle por su propia cuenta. Esta es la peor propuesta. El que pueda caminar más rápido y tenga dinero puede comprar, pero las personas enfermas, adultas, mayores, los niños, etcétera, ¿cómo hacen? Por tanto, tampoco es la solución. Así no se construye el reino de Dios. Así no se realiza ningún prodigio. Andrés tiene otra propuesta. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Es una propuesta más humana. Hace honor Andrés a su nombre, porque en griego aner andros significa hombre. El nombre Andrés es un nombre griego. Él dice que hay un niño que tiene una base, 5 panes y 2 pescados, pero que no es suficiente. También a nosotros nos pasa lo mismo. Queremos compartir nuestros bienes, pero inmediatamente dudamos que alcance para satisfacer la necesidad del otro y ahí nos detenemos. Juan es el único evangelista que trae el detalle de que quien posee la base del alimento es un niño y que el pan es de cebada, que es el alimento de los pobres. Es una bella simbología. El niño es el discípulo que se pone al servicio del otro y pone a disposición de quien tiene hambre todo lo que tiene. El término griego para decir niño, paidion, que es una persona insignificante, un sirviente que tiene que responder a las órdenes de los demás. Pero la objeción es si va a alcanzar o no va a alcanzar. Jesús sabe que nuestras estrategias no funcionan y ahora Él propone la solución.
Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales llenaron 12 canastas. La primera acción para los discípulos es hacer que la gente se recueste sobre la hierba verde. El verbo griego es anapiptein, que no significa sentarse, sino recostarse. Es la posición con la cual los israelitas comían durante la celebración de la Pascua, porque así expresaban la libertad, recostándose para comer, como lo hacían las personas libres entre los persas, griegos y los romanos en tiempo de paz. La segunda acción es que los discípulos presenten una propuesta de libertad. Si las personas quieren seguir esclavos de sus egoísmos, del poder, de la apariencia, de la codicia, el prodigio no se puede realizar y continúa el mundo viejo. La tercera acción es observar cuál es la mesa, la hierba verde, una íntima relación con el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes prados me hace recostar y me conduce a fuentes tranquilas de agua. Es la imagen del paraíso terrestre. Tercera acción, alzar los ojos para bendecir a Dios. Reconocer que no somos nosotros los propietarios de los bienes de este mundo. Todo es de Dios. Del Señor es la tierra, el universo y cuanto contiene todos sus habitantes, dice el Salmo 24. Nosotros somos simples invitados a este banquete, no propietarios y señores. Si eliminamos a Dios de la vida del hombre, como ha pasado en tiempos anteriores y aún hoy a veces pasa eso, pues ahí sí podemos fundamentar que todo es nuestro y justificar nuestra codicia y nuestro acaparamiento de los bienes e incluso la destrucción de la creación. Nadie nos puede detener en el comercio y en las injustas ganancias. Es importante la mirada hacia el cielo, reconocer que somos huéspedes en la casa de Dios. Así entra la lógica de la gratuidad, donde los hombres vencen el egoísmo y el afán de acumular, porque, como dice Timoteo, nada hemos traído al mundo y nada nos podemos llevar. ¿Son suficientes estos 5 panes y 2 pescados para saciar a la multitud? Y Jesús sabe que hay que recoger lo que sobre, nada se puede perder. Y esto es actual para nosotros. ¿Cuánto alimento se pierde en el mundo? 750 billones de euros, así se calcula el alimento que se está perdiendo continuamente. Este alimento que nosotros botamos saciaría 4 veces los 815 millones de personas que no tienen acceso a la comida. Pero el prodigio sucede si le creemos a Jesús y no desperdiciamos nada de los bienes de Dios, sino que los compartimos. Y el texto termina diciendo que cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. La multitud no ha comprendido el prodigio que ha realizado Jesús. Lo quieren hacer rey para servirse de él. Es lo que hacemos también nosotros cuando retenemos a Jesús y lo convertimos en un hacedor de milagros, uno que multiplica los panes. Pero Jesús escapa y va al monte. La multitud debiera buscar más bien al niño que tenía los 5 panes y los 2 pescados, de donde comenzó el prodigio. 5 más 2 da 7. El número 7 indica la totalidad. Él entrega todo para saciar el hambre de la multitud. Cuando el discípulo sigue la actitud del niño, entonces acontece el prodigio. Para la multitud, Jesús era un hombre de suceso, aclamado por todo el mundo. Muchos fans corrían detrás de él.
Pero Jesús se desilusiona de esta reacción de la multitud porque no logra comunicar el proyecto de un mundo nuevo. Las personas prefieren el mundo antiguo esperando un prodigio del cielo antes que empeñarse para salir de la tierra de la esclavitud y entrar en la tierra de la libertad, donde ya no existe la lógica de comprar y vender, sino la de entregar al hermano lo que tenemos, como hizo el niño. Les deseo un feliz domingo.